¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué antecedentes tienen y cuál es la importancia de estos para la historia de la humanidad? ¿Bajo qué principios se fundan? ¿Son universales? ¿Realmente se respetan? Cuando hablamos de derechos humanos hoy en día sabemos que aplican para todos, sin importar etnia, género, clase social. Todos los humanos tienen derechos, se supone son universales, pero esto no siempre ha sido así. Hegemónicamente, la historia de los derechos humanos se remonta a 1776, cuando Thomas Jefferson firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Posteriormente, en 1789, la Asamblea Nacional de Francia, durante la Revolución Francesa, firmó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por último, en 1948, una vez consumada la Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler murió y se acabó el Holocausto, pues fue cuando ya se firmó una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algo que resaltar tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses es que son derechos que solamente son aplicables a hombres blancos y privilegiados, es decir, solo a hombres pero no a todos los hombres. Tienes que ser blanco pero no a todos los blancos, tienes que ser privilegiado, es decir, tienes que tener dinero y poder. En ese sentido, estos derechos son solamente para hombres pero no para todos los hombres y para ninguna mujer. La francesa Olympia Jouques escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue asesinada por ello, fue llevada a la guillotina. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna, mientras que sus manifestaciones no alteren el orden establecido por la ley. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre es para todos los hombres, pero si eres africano no tienes derechos, entonces por ende puedes ser esclavizado, ¿no? Si eres indígena no tienes derecho, por ende puedes ser sometido con violencia, es decir, debes de ser blanco y con dinero y poder. Es asombroso que hombres como Jefferson, propietario de esclavos, y Lafayette, un aristócrata, pudieran hablar como lo hicieron de los derechos evidentes e inalienables de todos los hombres. La humanidad se caracteriza por ser diversa, es decir, en ella existen muchos colores, muchas culturas, muchos sabores, es decir, hay muchas diferencias entre ciertos grupos culturales y otros, y cuando estos suelen chocar, pues se generan ciertas guerras, ciertos conflictos, ciertas violencias, pero siempre hay una que quiere ser la hegemónica, que quiere legitimar un poder por encima de los otros. Es así como surge el fascismo, el clasismo, el racismo, el antisemitismo, la discriminación. Todas son manifestaciones de violencia porque ciertos grupos culturales, por ejemplo, los arios fueron antisemitas y entonces los arios cometieron un genocidio en contra de los judíos. Los alemanes cometieron un genocidio en contra de los judíos porque los consideraban inferiores. Se generan discursos de odio y estos discursos de odio son reproducidos por la comunicación. Se propaga el discurso por todos los medios para que se piense que hay una raza aria que es superior a otras y que por ende se puede someter a los judíos militarmente y encerrarlos y matarlos. El Holocausto es una de las épocas más vergonzosas de la humanidad. Los arios no deseaban reproducirse con los judíos porque pensaban que iba a haber una despurificación de la raza, es decir, iba a perder la pureza que tenían los arios y por ende esa superioridad que tenían sobre ellos. Estos discursos de odio tienen por detrás intereses tanto políticos como económicos, es decir, se busca dominar el mundo a través de estos discursos, como los Estados Unidos creó su hegemonía a través del legitimar discursos de odio también, y así creó su imperio y así es que pudo tener control del mundo entero. Un ejemplo muy reciente de cómo se ve esta dominación cultural de los Estados Unidos es, por ejemplo, cómo los estadounidenses vienen a México, Mazatlán, y quieren quitarnos la música que ahí se escucha, es decir, nos discriminan y quieren que nosotros nos comportemos como ellos quieren. En ese sentido es una discriminación y es una violencia, sí, claro que lo es, aunque no sea física, pero es una violencia. ¿Por qué? Porque cómo vas a venir a otro país a discriminar su cultura, a decir es que lo que yo escucho es más decente y por ende no quiero escuchar la banda que ponen en las playas.
Entonces es un ejemplo, ¿no? A nivel cultural de una manifestación de que cierta cultura, es decir, la estadounidense, es superior a otra, cuando pues no hay un respeto y no hay una valoración positiva hacia lo diferente, sino que se discrimina. En 1948 fue cuando justamente se dijo que pues ya había derechos universales de los humanos. La violencia cometida por Hitler no fue la única violencia de su tipo, claro que no fue la primera ni la única. Incluso podemos poner el ejemplo de la invasión española en territorio americano, y no solamente la invasión española, sino la invasión europea en América, cuando justamente empezaron a llegar en primera instancia los españoles, después los ingleses, también portugueses y franceses a esta parte del mundo, a esta parte continental que ellos no conocían. Pues se generó violencia, discriminación también, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de si se puede llamar racismo o discriminación. Bueno, los términos no existían en ese entonces, en primera instancia pues no. Si hubo un genocidio, pues tampoco, porque la palabra tampoco existía, pero incluso en ese debate está el hecho, por ejemplo, de que cuando Cortés venció a los mexicas, pues no lo hizo solo, sino que lo hizo con un enorme ejército de tlaxcaltecas, es decir, indígenas luchando contra otros indígenas, es decir, tlaxcaltecas contra mexicas, ¿no? Entonces, españoles eran unos cuantos, ¿no? En ese sentido, pues tampoco se le puede llamar genocidio. ¿Y por qué es importante remontarnos a la época colonial de nuestro continente? Porque justamente en esa época y en este territorio es donde nos encontramos con el primer antecedente de los derechos humanos, realmente humanos, verdaderamente humanos. Justamente surgió con Antón de Montesinos, que fue un fraile dominico que al ver la violencia cometida por los españoles en contra de los indígenas se hizo las siguientes preguntas. ¿Con qué autoridad le hacen la guerra? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Estas mismas preguntas se las va a hacer Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, y va a ser una extensa obra que justamente lo que él va a hacer es defender a los indígenas de que ellos tienen alma y de que ellos son humanos y que por ende no deben de ser tratados con violencia, no deben de ser esclavizados, no deben de ser sometidos, no deben de ser asesinados, deben de ser tratados como cualquier otro humano, y por ende Bartolomé de las Casas es el primer antecedente de los derechos humanos, verdaderamente humanos. Desde el inicio del género humano todos los hombres, todas las tierras y todas las cosas fueron libres y alodiales, esto es, francas y no sujetas a servidumbre, por derecho natural y de gentes. La obra de Bartolomé de las Casas está sustentada en su empatía hacia los indígenas, hacia el otro, hacia el diferente. Es decir, Bartolomé de las Casas respeta a lo que es diferente hacia su propia cultura, es decir, es respetuoso a lo ajeno. Sin embargo, Bartolomé de las Casas no está en la historia hegemónica de los derechos humanos como un antecedente. Es decir, los primeros antecedentes de la historia hegemónica es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha en la Revolución Francesa. Entonces, son como los dos referentes que se tienen como antecedentes, pero la realidad es que desde los años 1500 ya había un antecedente llamado Bartolomé de las Casas que se puso a pensar cómo todos los humanos tenemos alma y todos merecemos ser tratados con dignidad. Vasco de Quiroga en este sentido también va a ser otro gran referente de estos derechos humanos en Michoacán, también durante la colonia. Pero las declaraciones tanto de los Estados Unidos como la de los franceses, en primer lugar, no son derechos humanos, son derechos del hombre. No es para todos los hombres, sino que tienes que ser blanco. Y no es para todos los blancos, sino que tienes que ser adinerado y con poder. Y las mujeres quedan afuera completamente y el 90% de los hombres también quedan afuera. Y hay que decir que justamente son declaraciones que son fundamentadas en una teoría libertaria, liberal. Como ya mencioné, el Holocausto no fue la primera vez que se cometió en gran magnitud actos de violencia hacia ciertos grupos culturales, claro que no, pero sí fue la primera vez que se hizo de blancos hacia blancos. Es decir, cuando los europeos sometían a los indígenas americanos, cuando los europeos sometían a los africanos o a los asiáticos, nadie decía nada y no había que declarar nada de derechos humanos. Pero
justamente la primera vez que es de blancos hacia blancos es cuando la ONU dice, bueno, vamos a crear una declaración de los derechos humanos universal, porque fue la primera vez que los europeos vivieron en carne propia sus propias manifestaciones de violencia a gran escala, de europeos hacia europeos, de blancos hacia blancos. Y no fue ni la primera vez, y no fue ni la única, y hoy en día nos encontramos con un Estado de Israel cometiendo genocidio en contra del Estado de Palestina. Ese antisemitismo de Hitler hacia los judíos se replicó de los judíos hacia los musulmanes, hacia los palestinos. Es decir, la víctima, que fueron los judíos, se convirtieron en los victimarios y opresores. La historia de los derechos humanos demuestra que al final la mejor defensa de los derechos son los sentimientos, las convicciones, las acciones de multitudes de individuos que exigen respuestas acordes con un sentido interno para la indignación. Uno conoce el significado de los derechos humanos porque se siente afligido cuando son violados. La Declaración de los Derechos Humanos fue un gran acierto y definitivamente un gran avance en la historia de la humanidad. Eso es indudable, claramente. Sin embargo, hay que decir que no hay que dejar que se quede en un papel, ahí en una declaración escrita, sino hay que hacerlos realmente existentes en la realidad, ya que hoy en día siguen existiendo etnias indígenas que siguen siendo sometidas, que siguen siendo discriminadas, que siguen siendo violentadas. Los migrantes, cuando llegan a otros países en búsqueda de oportunidades, son discriminados. Si eres mexicano y tienes tus títulos de licenciado, maestro y doctor y llegas queriendo buscar un buen trabajo a los Estados Unidos, cuando llegues te vas a topar con que vas a llegar a lavar trastes. ¿Por qué? Porque para ellos eres nadie. Entonces vas a ir a hacer los trabajos que nadie quiere. Sigue habiendo este tipo de violencias ideológicas, culturales y sociales que simplemente dejan entrever que los derechos humanos, que no siempre se respetan, no siempre se cumplen. Los sistemas judiciales en el mundo, en México y en Latinoamérica, hay que decir que son corruptos, dan impunidad a quien hacen violación de derechos humanos. Entonces hay que trabajar en eso, hay que reformar los poderes judiciales y hay que hacer que los derechos humanos se cumplan y que quienes cometan violaciones de derechos humanos sean realmente castigados. Hay que seguir construyendo hacia allá los derechos humanos, hay que seguir construyéndolos porque no deben de quedar en una ideología, en el imaginario, como una quimera, como algo que podría ser, como una utopía, sino que nosotros debemos de encargarnos de que puedan ser aplicados en una realidad verdaderamente existente. Esto fue Filomimixecua. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.